Sean bienvenidos a un nuevo episodio número 12 de nuestro podcast Periodista Junior. Mi nombre es Jairi Carrera y en el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Aparte de periodista, ella es también productor de una de las emisoras más prestigiosas del país, hablo de Radio Panamá. Con ustedes les doy la bienvenida a nuestro invitado Jorge Mariscal, productor y periodista. ¿Qué tal, Aldri? Buenas tardes ante todo, y de verdad un honor el poder estar hoy aquí, porque precisamente fue en esta casa donde pude dar esos primeros pasos en el periodismo, así que agradezco a usted y a todos los que forman parte de este elenco que llevan en la educación. Sí, muchas gracias por su tiempo y quisiera preguntar ¿cómo surgió esa idea de estudiar periodismo? O sea, ¿cómo surgió? O sea, ¿surgió en la adolescencia o llegó después? Fíjate que desde muy temprano, cuando iniciaba los primeros pasos en la educación y quizás que a esa edad como de 12, 13 años, cuando uno ya está madurando un poco más, sucedía algo bien particular en mi vida, y era que yo no era de los que me gustaba llegar y hacer los trabajos, o el que le gustaba poner, ya bueno, tiene que poner tanto dinero para imprimir las hojas y demás. Y resulta ser que la mayoría de las personas lo que no les gustaba era hablar. Y encontré en ese punto, primero, como una ventaja para mí como estudiante, y cada vez que se daba un proceso de trabajo en grupo y demás, el que decían de una vez: Mariscal, te toca exponer la clase el día de hoy. Y recuerdo que, como anécdota, una de las primeras cosas que yo hacía era que me gustaba leer pequeñas frases. Y cuando yo tenía esas pequeñas frases, recuerdo una frase muy particular que era de un señor llamado John Deere, que es el que lleva el tema de los camiones y demás equipo pesado. Y un día pasé y lo leí y decía: yo nunca pondré mi nombre sobre algo que no tenga en sí lo mejor de mí. Y yo tomé esa frase, y en los trabajos que hacían, las charlas, yo decía: buenas tardes, profesores, compañeros, todos, vamos a iniciar la charla del día de hoy, tal charla, pero antes de iniciar quiero decirle, nunca pondré mi nombre sobre algo que no tenga en sí lo mejor de mí, decía John Deere. Buenas tardes, y daba la apertura a eso, y yo veía que cuando yo hacía ese tipo de apertura, yo captaba la atención del público. Así que por allí fui desarrollando un poco más el tema de la comunicación. O sea, siempre ha sido como que hace la presentación en cada proyecto. Sí, me gustaba mucho eso, hasta que llegó el punto que tenía que definir la carrera, ¿no? Entonces es ahí donde hago el tema de la admisión y demás. Y la Universidad de Panamá arroja los resultados de cuál es el fuerte que uno puede andar, y pues allí quedé en el mundo del periodismo. Y entonces, cuando decidiste como estudiar periodismo, ¿cómo lo tomaron tu familia? ¿Cómo lo tomaron tus padres, pues? Fíjate que el periodismo, y tengo que ser real, dentro de lo que es la cultura general, muchas veces lo ven como que está seguro, y no por la carrera en sí, porque la carrera en sí es genial, es muy bonita. Sin embargo, recuerda que la familia siempre va al punto económico. Te dicen: oye, pero ¿y qué tal? Como veo que no son muy bien pagos y demás. O sea, te dicen que estudia odontología porque te pagan más. Lo que generalmente la gente cree que paga más, ¿no? Pero no se da cuenta que detrás de cada carrera no solamente es el dinero, sino las emociones que uno puede vivir, y eso es lo que queda como ser humano. Sí, cuando llegaste a la universidad, ¿cuál fue tu momento más interesante o lo que más te gustó allí de la carrera en sí? Fíjate que al llegar me topo en los salones, diría yo, ahora uno lo ve desde esta perspectiva, ¿no? Con profesores bastante estrictos en su momento, que uno decía, bueno, es muy estricto. De pronto venía yo con un Garry Llenito, venía con Santiago Quirós, el profesor Agustín y demás, y uno decía, bueno, es que son exigentes, y son profesores que quizás... Una de mis primeras experiencias era, por ejemplo, con el profesor René Hernández. Uno llegaba al salón de clase y uno tenía que estar preparado por lo menos con un titular, algo que estuviese pasando en el momento, porque él llegaba y decía solamente buenas tardes y te señalaba cuál es el titular de hoy. O sea, o quedabas bien o quedabas mal parado en ese momento, porque tenías que tener algo fresco del momento. Sí, además nosotros que somos estudiantes de tercer año nos ha tocado como profesores como Garrit y Santiago, pues. Pero siempre han sido buenos profesores, lo que has mencionado. Pero en base a eso,
¿has aprendido algo acerca de sus enseñanzas? Sí, claro, claro. Recuerdo un profesor que lamentablemente pues murió. Recuerdo su frase, más no, en este momento no recuerdo el nombre exacto de él, pero en una ocasión en una clase, cuando la carrera no estaba tan... En este momento hay quizás especialidades, se van el deporte, investigación y demás, pero antes se veía como muy abierto, ¿no? Y un día él llega y dice, el problema del periodista es que quieren tener la mente como un gran lago con 1 centímetro de profundidad. Y eso a mí me marcó porque yo decía, es verdad, a veces el periodista quiere tocarte cualquier tema, pero no quiere profundizar. Y algo que siempre nos decían en la universidad, pero que no se veía en el mundo real, era el tema del seguimiento a una noticia. El tema de que no es solamente en el despacho de más adelante te vamos a ampliar la información, sino que la gente quiere saber cómo terminó el cuento, cómo terminó de darse esa situación en aquel barrio, qué pasó con aquella persona. Y yo creo que hoy el periodismo ha dado este cambio y este seguimiento que la gente quiere saber, y cómo terminó Meneses, y cómo terminó fulano de tal. Y eso para mí en ese momento fue importante. Sí, allí comentaste que por una parte los profesores que fueron estrictos cuando diste clase con ellos, pero en sí debieron haber profesores que fueron como buena onda, profesores que son bastante dinámicos, o sea, ¿existió eso cuando diste clase? Sí, claro, lo estricto no lo separaba de ser profesores, cada uno con su particularidad, ¿no? Había quien te daba un libro para que lo leyeses o lo comprases en el momento. Había quienes sí eran un poco quizás más relajados, pero no en el fondo, sino en su metodología, ¿no? Te encontrabas con la profesora Griselda, que en algún momento ella nos dice, desarrollen un cuento, y nosotros decimos, ¿y el cuento? ¿Cuál es el cuento? Escríbanlo ustedes. Ustedes pueden escribir un cuento. Y la profesora era muy buena escritora, así que sabías tú que estabas delante de alguien que sabía lo que te estaba dando. Y yo creo que eso marcó mucho también, porque cada uno de esos profesores no era simplemente un profesor dentro de un aula de clase, sino que también marcaba en algún momento dentro de la sociedad. Sí, y durante todo ese tiempo de estudio, ¿has llegado a hacer voluntariado en algún lugar o realizaste tu práctica en tal empresa o como historia? Claro, mira, yo creo que ese es un buen punto para poder profundizar cómo comienza, creo que cualquier periodista, ¿no? El periodista tiene que empezar tocando esas puertas primeramente, porque el país es muy pequeño y es una carrera que prácticamente las personas que la llevan tratan de cuidar su puesto de trabajo, tratan de brillar dentro de lo que ellos están haciendo. Y recuerdo que yo fui a tocar puertas y llegué a un canal de televisión, en ese momento a un programa que le llaman Al Descubierto, y yo tenía la balanza, porque o yo seguía en mi trabajo normal, o me cambiaba en ese momento a ese canal de televisión, pero ellos me dijeron, bueno, pagamos con bonos en estos momentos. Y yo estaba con el sueño quizás de algún joven que dice, bueno, voy a empezar a trabajar para en algún momento tener una casa, y yo decía, no puedo dejar esto por venirme acá, pero siempre mantuve el contacto, siempre mantuve esa pasión por el periodismo, y quizás no llegas allá, pero me da el pie para poder abrir allí. Es allí también después, con el tiempo, donde yo voy a Radio Panamá a practicar sin paga, sin ninguna paga. O sea, está diciendo de que tú tenías que distribuir tu tiempo de descubierto y en un trabajo. Sí, claro, en el trabajo y dar lo que tenía que hacer allá. Y primero no era esa práctica, sino ese voluntariado que uno busca y toca puertas y dice, oye, yo puedo ir a ver. Yo creo que las personas que no, y yo creo no solo en el periodismo, en cualquier lugar o en cualquier cosa que tú quieras emprender, tú tienes primero que saber dónde te vas a meter. Y quizás hoy nos encontramos con personas que se confunden en esa área y creen que primero tienen que llegar, y si no te contratan con un salario de 1000 y tanto para arriba, pues no lo tomas y no has tenido ni siquiera una experiencia. Y, o sea, y ese trabajo que has tenido,
¿Tiene que ver con el periodismo o fue otro? No, fíjate que eso era, yo me tocó estudiar de noche, así que me tocó hacer esos sacrificios. Creo que lo recuerdo claramente, era un supermercado donde yo trabajaba y donde tenía que ir como estantero de los que acomodan la mercancía y demás. Y yo dije, para adelantar la universidad, una de las locuras que hice en ese camino, dije, para adelantar la universidad, no solamente voy a ir en la noche, sino que se me ocurre meter algunas materias en la mañana, y yo trabajaba de 11 a 6 de la mañana. Entonces me daba para dar la noche, yo venía y daba un poco la noche, me iba a trabajar hasta las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana tomaba un bus de vuelta para ir a la universidad y dar algunas materias para adelantar, y irme a la casa a descansar para venir nuevamente a la tarde. O sea, estabas dando doble turno, o sea, estabas en la mañana y noche. En la mañana y en la noche para adelantar y poder sacarle provecho a eso hasta que va a quedar grabado esto, así que lo tengo que decir. Te cuento que llegué un día de esas jornadas, se acabó la clase y yo estaba en una silla con la cabeza abajo. Me dormí, yo no recuerdo, esa clase no la recuerdo haber dado bien, me dormí y dije, no, yo no puedo estar en los dos turnos estudiando y trabajando a la vez, pero lo hice porque quería, uno, adelantar y también quería pues terminar y demostrar que yo podía seguir esta carrera. No, y a pesar del gran sacrificio, lograste salir adelante. Y cuando llegó el trabajo de graduación, ¿qué opciones tú escogiste? ¿Tesis, práctica? Yo recuerdo que primero en la ruta normal lo que hice fue mi práctica de materia. Después de hacer esa práctica de materia, agarré la otra práctica, creo que daban una práctica de 3 meses, no recuerdo cuánto era el tiempo, y lo hice en un medio de comunicación también. ¿Y ese medio de comunicación cuál fue? Radio Panamá, donde termino mi práctica y sigo entonces también practicando sin ninguna paga, ¿no? sin saber tampoco las vueltas que daba el mundo. Entonces, ¿considera que ese fue tu primer paso hacia Radio Panamá y para conseguir trabajo de forma, o sea, permanente? Sí, mira, yo creo que, como te dije, antes de esa radio también, porque en ese momento Radio Panamá tuvo un cambio drástico en el cual la emisora incluso dividió y todo lo demás, y yo me fui a otra radio que era Panamá en Directo, que hoy en día es Arca Media, y allí estuve, pero lo primero lo hice en Radio Panamá. Y eso fue como un paso porque yo toca decirle, mira, yo puedo hacer esto, si tienen me pagan, si no tienen no me paguen, yo lo voy a hacer. Yo lo que quiero es estar vigente en el medio. Un comunicador siempre tiene que estar vigente y simplemente esperando la oportunidad. Yo creo que todos en la vida solamente tenemos que esperar las oportunidades que están allí mientras las estemos buscando y ansiando, ¿no? Sí, aparte de que eres periodista, también fuiste productor. ¿Cómo llegaste a ser productor en Radio Panamá? Actualmente productor de Radio Panamá y bueno, periodista por la profesión de salida, pero claro, yo estaba primero haciendo lo que era reportaje y demás en la otra radio y se da esta oportunidad. ¿Y a quién recuerdan? Aquel muchacho que fue a practicar sin ninguna paga. Y es por eso que te unía el cuento en ese sentido, porque tú puedes pedir una oportunidad, pero cuando tú tienes una oportunidad te toca dejar tu marca, ¿sí me entiendes? Las oportunidades son pocas, pero cuando las tienes que dejar la marca. Se tiene que aprovechar. Porque hay quienes te van a pedir una oportunidad, pero decía un profesor casualmente aquí mismo en la universidad, no es necesario apagar la luz de nadie para que la tuya brille, pero tú tienes que aprovechar ese momento, aprovechar la oportunidad, y cuando la tienes, poder crear de ti una propia marca, que la gente sepa por lo menos quién eres tú y cómo trabajas tú, que yo creo que es fundamental. Aparte de la noticia, tú siempre estás ocupado en lo que son los noticieros, también aparece en la misma noticia junto con los demás colegas. Sí, en ocasiones cuando, a pesar de que eres productor, por ejemplo, si se dan situaciones, porque la noticia lo demanda, por ejemplo, la Asamblea Nacional el 1 de julio, el cambio que se hizo allí, pues había que tener más gente, así que el productor ya le toca quizás sumarse a una mesa a entrevistar, o cuando hubo el apagón nacional también, recibimos la llamada en ese momento y nos fuimos allá a poder transmitir. Así que a pesar de que seas el productor del noticiero en ese momento o de los programas que sean en la parrilla, pues como periodista siempre te va a tocar en algún momento también dar quizás la cara, que es por donde enfocas la pregunta, ¿no? O sea, y antes de iniciar este podcast aquí, nos mencionaste de que
cuando surgió el apagón, ustedes fueron los primeros en dar la noticia, primero que el resto de otros medios. ¿Cómo fue esa historia? Quizás los únicos en transmitir en vivo ese asunto, ¿no? Porque el gerente de la emisora, en este caso Leonardo Greenspan, mantenía una aplicación donde él me escribe, yo estoy en mi casa, eran como las 11 de la noche creo, él me escribe y me dice, hey, yo tengo una aplicación que me registra que en todo el país no hay luz. Yo dije, pero en todo el país, ¿seguro lo que estás hablando? Y me dice, sí, no hay en todo el país. Era algo que nadie se lo creía. Entonces, lo que en el momento ambos dijimos, ¿y qué hacemos? Vamos a la emisora, pues, vamos a transmitir en vivo. Así que yo agarré el vehículo y como ahora te unes a la tecnología también, pues primero pongo un en vivo en Instagram con la cuenta de Radio Panamá y vamos manejando todo oscuro y la gente se va sumando a la transmisión. Entonces aprovechas y empiezas a pensar la importancia en realidad del periodismo en este momento, que no es solo informar, sino también prevenir a alguien que pueda pasar algo. Entonces, en el en vivo íbamos diciéndole, veíamos personas cruzando la calle con oscuridad total y les decíamos, los que tienen familiares, traten de contactarse, los que están cruzando calle, usen los focos de los celulares para poder, hasta que llegamos a la emisora. Íbamos anunciando, vamos a estar en la emisora. Y cuando llegamos a la emisora y prendemos la radio y demás que estaba trabajando con planta, es increíble lo que sucede porque la radio nuevamente demuestra su fuerza. La radio nuevamente demuestra de que está aquí no solamente por un tiempo transitorio, sino que está para quedarse y para unirse a estas nuevas tecnologías. Y empezaba a llamar a la gente con desesperación. Imagínate, llamaban, decían, esto está oscuro acá, ustedes pueden mandar un patrulla, y la policía se unió con nosotros. Sabían que éramos los únicos que estábamos transmitiendo. Presidencia se une con nosotros, nos dicen el presidente está en Chiriquí, pero le vamos a ir pasando, reportando datos. Ellos se movieron a un centro de operaciones y se va armando todo un panorama donde todos los voceros estaban saliendo y la gente llamaba y reportaba y la policía tomaba nota y decía, se escucharon unos balazos en tal lado, porque claro, situaciones como esta también la aprovechan para hacer fechorías. Y empezamos a reportar y no tienes idea, la gente empezó a llamar, la gente tenía miedo, aprovechábamos la radio para decirle a la gente, si usted se va a dormir, apague la vela que tiene, porque podían pasar situaciones como esta. Entonces te sentías como ese superhéroe que siempre quisiste ser cuando dijiste voy a ser periodista para informar, para hacer ese puente a la comunidad y para poder transformar por medio de la comunicación. Así que ese momento fue bueno y pudimos demostrar que la radio, y para cosas, pues te das cuenta que después, unos meses después, pasa en España. Y en España... Y la gente se volvió... Claro, bueno, acá pasó lo mismo, la gente llamaba, ¿y no será que prendieron la planta de la mina? Le decíamos, no es la mina. Entonces llamaban y decían, mira, yo estoy seguro, pero con tal seriedad lo decían, llamaban y decían, yo estoy seguro que esto tiene que ver con Estados Unidos, porque nos metimos con ellos, en 1 hora vendrán los helicópteros. O sea, todo el mundo decía cualquier cosa y aunque tú no lo creas, la información empieza a correr y empieza a atemorizar a las personas. Entonces, tener una fuente a esa hora, conectarte a una radio que quizás la mayoría de las personas lo podían hacer y saber de que allí podías tener información real, pues era fundamental allí, ¿no? No, y todo esto se dio con el avance de la tecnología, porque si comparamos con el periodismo de antes, uno se enteraba por periódicos. Nosotros tenemos un eslogan ahora que es Radio Panamá entra a la nueva era de la radio, porque sí, tampoco te puedo negar que la radio, si se queda como estaba, pues también perdíamos vigencia. Había que unirse, ni para allá ni para acá, unirse, y por eso pues hoy Radio Panamá no solamente está en radio, sino también en televisión y también está en las plataformas digitales. Entonces, y eso es un avance para que una televisión, o sea el canal que sea, si sea el que sea, te diga, quiero retransmitir tu programa en radio, pues es un avance también para la radio y un avance que hemos podido experimentar en este tiempo. Ese momento fue algo bastante emocionante, pero en sí tiene que haber como dificultades cuando se trata de cubrir eventos masivos. Sí, más cuando te enfrentas a un público heterogéneo, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado tanto. Bueno, para los publicistas cambió. Por ejemplo, los publicistas pagaban miles de dólares para un comercial de un champú, del cabello y todo lo demás. Entonces, ¿qué resultaba en esos tiempos? Que ellos pagaban miles de dólares por el champú que iba a salir
Y cuando venía, la gente estaba viendo la televisión y venía el tiempo de la pausa comercial, la gente se iba al baño, se iba a orinar, se iban a buscar la palomita y no veían el comercial del champú. Entonces, el mundo cambió, ahora es un tema de fidelización. Entonces, ¿qué buscan las redes sociales y qué busca un publicista hoy en día? Acercarse específicamente a la persona a la que le tiene que llegar la información. Pero para el periodista se enfrenta a un público heterogéneo. Y cuando estás en la radio, te enfrentas a que la persona tiene que crear dentro de su mente por lo menos un panorama de lo que está pasando. Así que tendrías que ser un poco más descriptivo a la hora de narrar una noticia para que el que está del otro lado pueda escucharte y también entenderte bien a lo que llevas ahí. Y aparte, tú hacías tu trabajo como periodista y productor, pero también nos enteramos de que también estudiaste una maestría en ese mismo tiempo. ¿Estabas trabajando en Radio Panamá en ese entonces? ¿Se enteraron o investigaron? Investigamos. Sí. Investigaron, sí. Cuando terminó la licenciatura, me decidí por tomar la docencia superior aquí mismo en la Universidad de Panamá. Lo hice en la extensión de San Miguelito y fui y tomé la docencia. Terminé la docencia y dije, no, yo voy a seguir metiéndole esto, y me vine aquí a la universidad nuevamente en el campus central a estudiar la maestría en periodismo digital. Y bueno, hemos estado preparándonos en eso, diplomados, incluso aquí mismo tomé un diplomado como de 6 meses de uso de las TICs y demás, así que hemos estado preparándonos en eso. ¿Cómo te sentiste al poder regresar a así dar clases nuevamente después de tanto tiempo? Oye, chévere, a mí me gusta mucho estudiar. Si hay algo que me gusta es estudiar. Creo que tengo mis limitantes por lo cual no pudiese meterme más y más a cosas, porque quizás está la familia y demás que hay que también prestar atención, pero me gusta mucho estudiar, así que cuando llegué, y más cuando es la Universidad de Panamá, al tratarse de la Universidad de Panamá, pues es sumamente importante. Actualmente estamos tomando un diplomado en periodismo bancario, con una duración de 6 meses, pero te cuento que me gusta estudiar. Y eso es algo muy importante porque el ser humano siempre aprende algo cada día. Sí, yo creo que, y no solamente cada día, sino de cada persona. O sea, cada persona deja algo en ti que cuando tú no te das cuenta, las demás personas no lo notan, pero lo que tú tienes es una recopilación de tantas personas. O sea, un profesor aquí en la universidad, un profesor en San Miguelito, las personas con las que te encuentras, estudiantes con los que hablas, todo el mundo te deja algo. Con las personas que hablas en un transporte público, con el que alguien te deja algo y el ser humano tiende a replicarlo nuevamente, pero no le dice, no, eso lo saqué de tal persona, pero sencillamente pues porque a veces la gente guarda su orgullo, pero de cada persona hemos aprendido algo. ¿Qué experiencia te ha dejado la radio a lo largo de que has trabajado? Yo creo que el enfoque mío siempre ha sido prácticamente la radio. Me gusta mucho la radio. Me fascina la radio desde que lo damos aquí con los mismos instructores que veo aquí, que siempre han sido tan amables, de verdad. Siempre han sido personas que... y recordaba yo hace un rato cuando estábamos todos allá afuera sentados, que a veces ni se cabía allí, estábamos todos apretados allí. Pero la radio es una experiencia bonita porque mira, importante, por ejemplo, en televisión tú puedes ver una entrevista y quizás tú no puedes llamar en la entrevista en vivo a decir, hey, me gustaría opinar sobre esto. La radio todavía permite este tipo de cosas, siempre y cuando nosotros, por lo menos en nuestro caso, manejamos que haya respeto a la hora de preguntar y demás. Pero podemos hacer cambios en vivo que no van a afectar tanto, y no te quiero decir ni que un medio sea mejor que otro, pero quizás en televisión o en prensa escrita ya escribiste, imprimiste, se fue, ¿no? Y en la radio puedes de pronto hacer algunos cambios en el momento. Hace unos días estábamos hablando con el director de Aldeas SOS, y en la mesa de periodistas él se sintió un poco atacado por los periodistas, según lo que él daba su opinión, pues, por las preguntas que se estaban haciendo y que tenían que ver con el tema de Bocas del Toro. Los periodistas en mesa deciden decir, mire, tranquilo, si usted se siente así, como que lo estamos atacando y demás, no se preocupe, dejamos la entrevista hasta aquí, y cierran la entrevista. Y en ese momento empieza la gente a llamar, escriben al chat, pero nosotros queríamos escuchar qué pasó con los niños, no hubo muerte, o qué pasó, hubo violaciones o no hubo, queríamos escuchar qué pasó. Sabemos que el señor fue grosero porque los oyentes lo reconocían, el señor fue bastante grosero. Y precisamente, te termino esto, los oyentes nos dan la oportunidad, y eso pasa en radio, nos dicen, pero ¿y si lo contactan? Y yo dije, bueno, vamos a contactarlo, y yo soy el productor, vamos a contactarlo, y lo llamo nuevamente y le digo, mira,
retomemos la entrevista. Pedimos disculpas a nosotros y tú pides disculpas y vamos al aire nuevamente y fuimos al aire nuevamente. Y vamos a empezar la entrevista de cero y ahí inicia esa entrevista, pero son cosas que te digo que solamente pasan en radio. A pesar que sale mal una vez, siempre se vuelve a repetir. Hay oportunidad, no siempre, pero por lo menos da un poco más de la oportunidad. Sí. ¿Qué mensaje podrías dar a aquellos que quieran ser periodistas radiales? Bueno, estamos en la nueva era de la radio y Radio Panamá pues ha dado esos primeros pasos. Yo le invito a los periodistas que quieran enfocarse en este mundo de la radio, de que lo hagan porque la radio es tan bonita, la radio tiene la primera experiencia que nunca nadie va a olvidar su radio tembleque, nadie va a olvidar todo, hasta el sol de hoy todavía recuerdan cómo hacían los caballos en la radio y cómo llevaban todos estos sonidos. Una vez eso me lo explican aquí en la Universidad de Panamá, uno queda como fascinado, como que la radio. Entonces, ¿qué busca cada locutor en algún momento? Cautivar la atención de alguien. Entonces, tú empiezas a manejar la neurolingüística, que es el poder de una u otra forma atraer a las personas con tu voz, con el tono de voz, quizás con las palabras que usas, quizás con las anécdotas que te apoyas, con todo un sistema de lenguaje corporal, gestual, y todo lo que tenga que ver con la comunicación. Cuando lo transmites por la radio tienes el reto más difícil que cuando quizás estás visual, y eso es como que sólido es la palabra. Bueno, Jorge, nosotros estamos implementando una nueva mecánica donde el invitado anterior, que fue Fabio Caballero, deja una pregunta, la siguiente. ¿Cree que la inteligencia artificial ha depurado el periodismo o solamente la complementa? Es una pregunta que, bueno, las casualidades no existen, yo creo que no existen. Yo la vengo analizando hace ya unos meses atrás. Y tengo mi postura sobre eso. La inteligencia artificial va a seguir y va a incrementarse, ¿sí? Eso va a seguir. Va a ser una herramienta importante para el periodismo, pero no va a reemplazar nunca al periodista. Te cuento algo, en España se dio un caso de pornografía infantil. En un colegio se da este caso donde las niñas supuestamente habían distribuido material pornográfico y se estaba corriendo eso por muchos lugares. 2 de esas madres solamente le creyeron a sus hijas de que ellas no se habían desnudado ante nadie. Y por esas 2 madres que le creyeron, se abrió una investigación fuerte sobre el caso, hasta que se dieron cuenta que las niñas solamente le habían utilizado su rostro, pero los cuerpos habían sido planeados o planificados o hechos por inteligencia artificial. La credibilidad todavía de una persona físicamente, presencialmente, va a pesar por siempre. O sea, va a llegar el momento en el que tú tendrás imágenes de un profesor, de una profesora, y tú, conociendo a esa persona, me podrás decir si tú crees que sí, lo hizo o no lo hizo, porque la conoces tú. Y cuando en el periodismo tú le presentas a las personas lo real, acompañado de herramientas como la inteligencia artificial, pero que yo esté dando la cara frente a una noticia no es lo mismo que te lo esté dando una inteligencia artificial. No, ningún ser humano va hasta el sol y todavía tú crees, todavía tú estás con la duda de que si es o no inteligencia artificial. Imagínate eso, y eso va a pasar siempre, la duda siempre va a estar, pero la persona que representa, que da la cara, ese es el que va a tener la veracidad frente a la gente. No sé si ustedes recuerdan, por ahí había una anaconda que iba por ahí. El primer día la anaconda parecía real y lo publicaron hasta medios de comunicación aquí en Panamá. Yo soy muy juicioso con eso y yo las cosas que yo digo, no, eso no va. Al segundo día la anaconda era más grande. Al tercer día la anaconda iba subiendo los árboles porque estaban jugando era con la imaginación de la gente, pero la primera anaconda supuestamente que salió la publicaron en todo tipo de medios. Pero lo real de que una persona te presente y te diga, tú todavía que la persona tenga todavía para juzgar, eso lo dijo Aldri, eso lo dijo Jorge Mariscal. Esa información la dio él, no la dio una inteligencia artificial a la cual yo le voy a poner en tela de duda. Hoy, mañana o en el 2050 la pongo en tela de duda porque alguien tiene que respaldar la noticia. La noticia no puede ir sola. O sea, siempre hay que confirmar su fuente. Y para nuestro siguiente invitado, para el episodio número 13, ¿qué pregunta usted le dejaría? ¿Quién es su invitado? ¿Quién es el invitado?
No se puede decir. No me quieren, casi te saco la pregunta. No se puede decir. No, realmente no tenemos seguridad. Ok, perfecto. Bueno, mira, yo le dejaría la siguiente pregunta. En el periodismo digital, ¿qué cambios él haría puntualmente para el área de investigación, hablando de periodismo digital? Bueno, Jorge Mariscal, muchas gracias por dedicar tu tiempo a venir a nuestro podcast donde hablamos todos los temas relacionados al periodismo, hay periodismo digital también, y pues también hay temas de inteligencia artificial. No, gracias a ti, de verdad, por la invitación y bueno, a todos los que van a mirar este podcast más adelante, qué importante es el poder compartir esto en clase y mucho más, pues, información de momento, así que agradecidos a todos. Ya lo oyeron, amigos, esto fue Periodista Junior, episodio número 12.